Oramos. Amado Señor, glorifícate en este tiempo de alabanza y de adoración que tú has permitido que tu pueblo, redimido por tu sangre preciosa, te hayamos podido dedicar en esta mañana, en este santo lugar y en cualquier lugar, Señor, de toda la tierra donde tu nombre ha sido invocado, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Seguimos peregrinando hacia ti, Señor, y seguimos necesitando de tu palabra, Señor, riegue nuestra alma en este desierto de la vida en el que nos encontramos, Señor, y por eso encomendamos nuestros corazones a ti, para que tu Espíritu nos riega como tú solamente sabes y puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Dios tiene mucho interés en edificar nuestra fe y todo su empeño lo ha puesto desde el principio en dejarnos escrito su palabra, ya que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando vamos meditando en la Escritura, nuestra fe va aprendiendo a confiar en el Señor, a amar al Señor, a adorarle. Y el primer patriarca reconocido por su fe es Abraham, en quien la gracia del Señor vamos a meditar en una de sus experiencias cumbres en su vida, en el capítulo 22 del Génesis, donde empieza citando la Escritura, en el versículo 1, aconteció después de estas cosas. Ya Abraham tenía muchos años, y esto que va a acontecer ahora ocurre después de todas las cosas que le había ocurrido en los años anteriores, lo cual es muy importante, ya que Abraham fue la primera persona que Dios usó para fundar una nación, a su pueblo, a su Israel. Dios no escogió a ninguna nación de la tierra, porque todas eran idólatras, ninguna era digna de ser elegida por Dios. Pero en una tierra seca y vacía, Dios llamó a una persona descendiente de Noé, que vivía en Ur de los Caldeos, vinieron por Mesopotamia, la tierra de Harán, y cuando falleció su padre, bajó a la zona que hoy reconocemos como Israel, donde Dios iba a fundar la gloriosa nación. Allí el Señor se le aparece por segunda vez y le va dando promesas a Abraham. Dice el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le había dicho. Por eso, entre los héroes de la fe, en Hebreos 11, el Señor elogia la fe de Abraham, que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Tardó muchos años en llegar a la tierra prometida, pero cuando llegó, el Señor le habló. Y le habló estas preciosas expresiones: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 5 veces aparece la palabra bendecir. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hartarnos de bien. La tierra estaba maldecida por el pecado. Las personas estábamos en la maldición de las enfermedades, de las iniquidades, de los cataclismos naturales. Pero Dios quiere bendecir a la humanidad, por eso promete a Abraham que de su familia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ya luego sabemos que de su simiente nacería el Mesías, el Salvador. Abraham está adorando al Señor, como solía hacer en el encinar de Mamre o en cualquier lugar, y el Señor se le aparece. No sabemos qué es lo que le dice a Abraham, pero se puede intuir. Señor, lo que tú me estás prometiendo es glorioso, llevo ya aquí tiempo. Solamente un pequeño problemita, que Sara, mi esposa, es estéril. Y la Escritura lo recoge en el capítulo 11, por si quedaba alguna incertidumbre. Entonces, el Señor le dice, versículo 7, apareció y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Es un problema humano, pero no es un problema para Dios. Lo que te he prometido, Abraham, haré contigo. De tu descendencia heredaré esta tierra.
Y Abraham estaba esperando una tierra, pero no una tierra mejor de la que había salido. Abraham estaba esperando una tierra prometida, una herencia que él no terminó de recibir, porque su herencia es celestial, es gloriosa, una patria cuyo arquitecto y fundador es el Señor. Pero ya tenía claro que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Él sería canal de bendición para todas las personas, como Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros seamos canal de la bendición de Dios a otras personas. Van pasando los años y no ocurre nada. A veces pensamos que por ser nosotros elegidos, benditos de Dios, a nuestro alrededor vamos a encontrarnos los ángeles abriéndonos caminos, todo de color de rosa, pero no va ocurriendo nada extraordinario, nada sobrenatural que no le ocurra a las demás personas que por allí habitan y que por otros países de la tierra habitaban. Entonces Abraham le plantea en el capítulo 15, Señor, ni he tenido hijos, ni puedo tenerlos. ¿Acaso me va a heredar Eliezer, que era su mayordomo principal? Pero el Señor le vuelve a prometer descendencia. Y además, no por su mayordomo, sino por su linaje. Y además esta vez ya Dios no solamente le da una palabra, sino que hace un pacto de sangre, lo cual es irreversible. ¿Qué tenía Abraham? Una palabra. P-A-L-A-B-R-A. Aún no estaba ni escrita, pero esa era palabra de Dios. Y lo que Dios dice, cumple. Pero por si tiene alguna duda, Dios hizo un pacto de sangre, aquel ejemplo de los animales abiertos por la mitad, para que Abraham no tuviera ninguna incertidumbre de lo que Dios había dicho, aunque a sus ojos le parecía imposible, se cumpliría. Siguieron pasando los años, y como no pasaba nada, cuando le hace extensivo esta noticia también a su esposa Sara, dice, pues si está claro que tú tienes que tener un hijo y yo no se lo puedo dar, esto era un plan sobrenatural, era un plan celestial, no es un plan terrenal. Por medios humanos no se podía hacer. Era el plan de Dios y tiene que hacerse con las estrategias gloriosas del Señor. Conocéis la historia que Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar, la que había traído de Egipto, Ismael. Y se presenta ya Abraham contento, motivado, delante del Señor. Ya me has concedido un hijo, el hijo que me prometiste. No, ese no es el hijo que te he prometido, ese es el hijo de la esclava. Ese es el hijo de la carne. Que por cierto, haré un pacto contigo porque tu esposa Sara tendrá un hijo y será el pacto de la circuncisión. Corta la carne para que quede constancia de que este pacto no es por obra humana, por obra carnal, es por obra espiritual. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Efectivamente sabemos la historia que Sara, cuando se le pasó la costumbre de las mujeres, cuando era requete imposible que pudiera tener hijos, antes era imposible porque era estéril, ahora era más imposible porque ya no generaba ni óvulo. Entonces fue cuando Dios se le apareció en el encinar de Mamre y dice, ahora vaya a tener el hijo de la promesa. Y tuvieron al hijo. ¿Recordáis cómo se llamaba? Isaac. ¿Cómo quería Abraham y Sara al hijo de la promesa? Ellos tenían muy claro que ese hijo no había nacido por obra humana. Ese hijo, por obra humana sí, había sido fruto del matrimonio, pero había sido un hijo sobrenaturalmente concebido. Y estaban contentos porque las promesas del Señor verdaderamente podían cumplirse. Cuando el niño ya después fue creciendo, en muchos sitios como nuestro Señor Jesús, ya tuvo más de 16 años, tuvo un conflicto con su medio hermano Ismael, que se burlaba de él y fueron expulsados de allí donde vivían. Y nos encontramos en el periodo en que entre Isaac tiene entre 17 y 37 años, entre el capítulo 21 y el 23 que fallece su madre, que ya era muy mayor. Y Dios entonces habla con Abraham
¿Qué le dice Dios a Abraham? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probó Dios a Abraham. Hemos comenzado diciendo que Dios quiere edificar nuestra fe. Abraham era una persona de fe. Y la fe, cita primera de Pedro, que es más preciosa y más apreciada que todos los tesoros de este mundo. Y usa una ilustración. La fe es más preciosa que el oro. Y el oro también tiene que ser probado. Pues igual la fe tiene que ser purificada. Igual que el oro. Cuando una persona aquí en las minas extrae oro, no se encuentra ya esto aquí dorado, precioso, limpio, se lo encuentra lleno de escorias. Y el oro tiene que ser probado en el fuego y se le mete fuego. 200, 300 grados de fuego. Y entonces empiezan a salir los metales menos nobles, el manganeso, el magnesio. Pero todo lo que tiene metales pegados, 800 grados. Cobre, zinc, se le caen. Y a 1000 grados para. Porque a más de 1060 grados el oro también se funde. Lo ponen en la fragua y entonces queda el oro pulido. Pero ha tenido que pasar por el fuego de la aflicción, por el fuego de la prueba, para soltar todas las escorias, todo lo que se nos va pegando en nuestra alma, todo lo que hemos nacido con ello y todo lo que hemos adquirido en el divagar de este mundo. El Señor lo tiene que probar hasta 1000 grados. El Señor no nos va a probar para rompernos. Nunca vamos a ser probados más de lo que podemos soportar. Y cada prueba podemos aprobarla o suspenderla, como los exámenes. Un profesor pone una prueba de algo que se puede aprobar, de algo que se ha enseñado. A un niño que se le enseña fracciones no le va a hacer una prueba de ecuaciones, porque la va a suspender. Se le hace una prueba de aquello que esté capacitado para aprobar. Y Abraham había tenido ya muchas pruebas, como tenemos todas las personas, ya era mayor y había vivido mucho. Y muchas de esas pruebas, ¿recordáis el resultado? Las había suspendido. Y muchas de esas pruebas las había aprobado. No está en nuestros méritos el que sigamos en los caminos del Señor, está en su pura gracia. Abraham en la primera de las pruebas, en la del hambre, y es una que vamos a mentar, que hubo, como hay sol cada día, también hay sequías cada día. Él no se quedó esperando la provisión de Dios, se fue a Egipto. Y en Egipto no solamente se fue, sino que allí, cuando tuvo temor de que tomasen a su esposa y lo sacrificaran a él, mintió como un bellaco. Y el faraón estuvo a punto de casarse con su esposa. Es decir, para eso sí que tenemos mérito, para cargarnos el plan de Dios. Y cuando no tenía remedio la cosa, ¿recordáis quién intervino? Dios. Él endereza nuestros renglones torcidos. Todos fallamos, pero el Señor nos restituye. Y además dice la Escritura unos versículos preciosos que lo dice 2 veces. Lo restituyó al mismo lugar donde estaba antes. Si grandes son nuestras torpezas, más grandes son las misericordias de Dios, que además son nuevas cada mañana, porque las necesitamos, porque nuestras torpezas son cotidianas. Sigue el Señor en esta prueba tremenda. Coge a tu hijo y sacrifícalo. A tu único hijo, le subraya. Y por si queda duda, luego en el versículo 12 le dice, no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y en el versículo 16 le vuelve a decir tu único hijo, para que no haya duda en el sentir de los que estudiamos este texto. A quien amas. Dios es amor, hemos dicho esta mañana. Dios es glorioso, es justo, es benevolente, es clemente, es pacífico. Pero sobre todo Dios es amor. Por amor crea, por amor provee, por amor redime. Es un texto que apunta a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está pidiendo una cosa incomprensible, pero dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Las entrañas de Abraham estarían conmovidas, ciertamente, como la de cualquier padre. No hay amor más grande que se pueda hacer paradigmático en una ilustración que la de un padre, una madre con su hijo, y la de un hijo con una madre. Las entrañas de Abraham sabemos que cuando en el capítulo anterior le dijo el Señor que echase a tu sierva y a tu hijo, dice que a Abraham aquella causa le parecía grave. Si ya le parecía grave echar al otro hijo, el de la esclava, de su campamento, ¿qué no le parecería sacrificar al hijo de la promesa? ¿Qué hizo Abraham? Muy de mañana, con determinación, propuesto en su corazón obedecer a Dios. Ya él sabía que le había fallado otras veces, pero de los errores se aprende. Y Abraham aprendió. De los errores se aprende que aprendemos. Si analizamos, si rectificamos, si confesamos nuestro pecado, si reconocemos nuestra torpeza y nuestra iniquidad, si seguimos tropezando en la misma piedra que somos tercos como mulas, que también lo somos. Abraham obedeció muy de temprano. Llama la atención que cortase leña. Había aprendía de camino, tenía que llegar hasta el lugar que Dios le iba a mostrar. De alguna forma para que él llevara leña de aquí hasta allí. Si allí sabemos que hay también leña, o más cerca del camino. Nos parece que apunta a la carga de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, Él no bajó la noche de Pascua, tomó la cena, instituyó el nuevo pacto y al otro día murió, como se suele decir a las que van a dar a luz. Si vas a tener una prueba y va a haber una prueba dolorosa, que la hora sea cortita, ¿no? ¿Sí? Para el Señor la hora no fue cortita, porque no fue de un día. La obra del Señor fueron de 33 años. Porque Él tuvo que llevar la leña de los 33 años de su vida. Él tuvo que participar de nuestra misma naturaleza, participar de carne y de sangre, y de ser probado y tentado en todo, para ser nuestro fiel y justo sumo sacerdote y poderse compadecer de todos y cada uno de nosotros. Porque Él fue experimentado en quebranto y en nuestras situaciones. Él te comprende muy bien, porque Él ha padecido y sufre y siente lo mismo que tú sufres y sientes. Una persona puede empatizar con otra si han tenido el mismo trauma, la misma situación, pero si no comparte, esa no le puede confortar. Pero el Señor nos puede confortar y consolar a todos porque Él nos siente como cada uno de nosotros y nos conoce mejor que nosotros mismos. Él llevó toda su vida esta prueba. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. A los 3 días de camino, largo que se darían a Abraham los 3 días de camino, Dios le mostró el lugar del sacrificio. Monte Moriah, en el mismo monte en el que luego el Señor se le apareció a David, en el mismo monte en el que el hijo de David, Salomón, construyó el templo, en el mismo monte, luego años más tarde, sería sacrificado nuestro Señor Jesús. 3 días. Muchos datos de alrededor de la cruz son equivalentes al número 3. ¿Recordáis cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Recordáis cuántas cruces había? 3. ¿Recordáis cuántos años tenía nuestro Señor cuando dio su vida? 33. ¿A los cuántos días resucitó? Al tercer día. Llama la atención que le dice Abraham a sus sirvientes:
quedaos vosotros aquí, abajo del monte, que yo y el muchacho subiremos. Siempre que se sube al culto, siempre que se sube al lugar de adoración, es que nuestra alma se eleva. Y lo contrario, cuando se desciende, se desciende. Y adoraremos. Bendito sea el Señor. Adoraremos. ¿A qué iba Abraham? A sacrificar al muchacho. Para eso Abraham lo entendía como un acto de adoración. No hay adoración sin sacrificio, sin pagar un precio. Esta es la máxima expresión del sacrificio. Se iba a entregar a su propio hijo. Pero es que es el amor tan grande que mostró el Señor, que nos apreciaba tanto, que pagó con la vida de su propio hijo nuestro rescate. No hay mayor adoración que la que ha hecho el Dios de la gloria, entregando a su hijo por nosotros. Y nos llama a nosotros a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy, el primer día de la semana, como ha recordado Juan? Estamos adorando al Señor. Lo primero que nuestra alma redimida, agradecida, gozosa, hace es adorar al Señor. Pero cuidado, no adoramos al Señor para luego decir, ya me puedo quedar tranquilo, ahora voy a hacer el resto de la semana lo que quiero. No. Bueno, después de hacerlo podemos hacer, pero no sería el sentir espiritual que nuestra alma requiere. Somos adoradores todos los días de la semana. Somos adoradores el resto del día de hoy. Dios ha hecho un día de adoración completo, pero mañana seguimos siendo día de adoración. Y pasado. Es verdad que podemos ser mecánicos, podemos ser comerciales, sanitarios, docentes. La tarea doméstica que realicemos son dignas y se hace para honrar al Señor, por supuesto. Pero tenemos una parte cada día de adorar a Dios. A veces decimos los monitores de fútbol o de cualquier deporte que como se entrena, se juega, ¿no? Si tú entrenas bien, luego juegas bien. Le dice, muchacho, corre. Claro, corre si ha entrenado. Si no ha entrenado, le dice, corre, sí. Pero ¿cómo corre? No aguanta, porque no ha entrenado. A veces decimos, hermano, vamos a adorar al Señor. Se nos cae el cántico. Pero ¿por qué no estamos entrenados? Porque no sentimos el espíritu de adoración durante la semana. Es un oasis, cuando tendría que ser nuestra vida un vergel continuo de intimidad y de comunión con el Señor. Se manifiesta lo que se es. Hipócritamente se podría fingir un día o dos. Y pudiéramos engañar a las personas muchos días, pero al Señor no. Nuestro principal reto de nuestra vida es adorar cada día al Señor. Amén. Amén. Bendito sea Jesús. No sé por qué Abraham le da tanta información a los sirvientes. Podían no habérsela dado, pero se la da en su don profético. Porque le dice, yo y el muchacho subiremos y adoraremos. ¿Y qué le dicen? Y volveremos a vosotros. Aleluya. ¿Podía Abraham no haberle dicho esto? Porque Abraham tenía en su corazón subir para sacrificar al muchacho. Abraham lo tenía clarísimo que lo iba a ejecutar. Además, en un holocausto, partido y luego quemado en fuego. Pero en su don profético le dice esto a los sirvientes. Y el libro de Hebreos explica por qué. Vamos a ir buscando el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11. Abraham, en esos 3 días de peregrinación hasta esta zona, los pensamientos, los sueños, claro, de Abraham serían tremendos. Toda la ecuación de su vida no le cuadraba. Dios me ha traído de una tierra para formar un pueblo que le honre. La promesa de este pueblo pasa por el Hijo prometido que finalmente nació providencialmente y milagrosamente. Y este Hijo está aquí.
Y ahora el Señor me está pidiendo que este hijo sea sacrificado. La ecuación no cuadra. Abraham lo iba a obedecer, iba a cumplir la ecuación, pero no cuadra. Y Abraham va 3 días. ¿En qué iba pensando Abraham? ¿En el fútbol? ¿En la serie de novela? Iba pensando en esto. ¿Cómo el Señor se lo mostró? No lo sabemos. Pero sí dice, Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nosotros hoy hemos empezado el culto hablando de la resurrección de Jesús. Hemos abierto el culto hablando de que el Señor levanta aún de los muertos y que levanta nuestra cabeza. Pero nosotros hemos conocido a aquel que es la resurrección y la vida, aquel que levantó a su amigo Lázaro, aquel que él mismo resucitó a los 3 días venciendo a la muerte. Nosotros hemos conocido toda la Escritura. ¿Pero qué conocía Abraham? Abraham, en su don profético, Dios le mostró que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de la muerte, y la ecuación quedaría cuadrada. Como todo lo que hace, Dios lo hace perfecto. Bendito sea su nombre. Génesis 22, subieron, claro que subieron. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. ¿Dónde puso Abraham la leña? Sobre el hijo. A veces una persona escucha el testimonio de alguien y se nombra mucho a sí mismo. Yo me convertí, yo antes tenía una carga de pecado, una carga de miseria, pero yo encontré al Señor y he sido salvo. Sí, nombra al Señor, pero parece que la carga de pecado ya no la tengo. Claro, ya no la tiene. No la tiene porque el Señor la puso sobre las espaldas del Hijo. Isaías 38, sobre sus espaldas llevó la carga del pecado de todos nosotros. Isaías 53, redunda en lo mismo. Si nuestros pecados no están sobre nuestras espaldas, no es porque nosotros hayamos salido del pecado como el que sale de un vicio. Si nuestros pecados no nos condenan, es porque nuestros pecados fueron sobre Él cargados y Él pagó la justa condenación que nuestros pecados merecían, la muerte. Porque la paga del pecado era la muerte. Y porque Él murió y porque Él condonó nuestra deuda, nosotros hoy somos perdonados. Y ninguna carga llevamos sobre nuestras espaldas, porque todos nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar, porque la justa justicia de Dios fue perfectamente saldada. Y su manto de justicia es lo que nos reviste a nosotros hoy. Pero no hay ningún mérito en nosotros. Todo es por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y rendimos culto. Amén. Amén. Aleluya. Entonces Isaac habló a Abraham su padre. Otra vez le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Vaya cómo se van las entrañas moviendo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Segunda vez que dice la Escritura que iban juntos. El Padre y el Hijo y el Espíritu todo lo hacen
juntos. Y cuanto más juntos estemos los hermanos, juntos, más envía el Señor bendición y vida eterna. Esa relación espiritual. Pero lo importante aquí, porque esto da nombre a todo el Antiguo Testamento. Este monte finalmente fue llamado el monte de la provisión, Jehová Jireh. Lo mismo que Isaac le está preguntando, Padre, ¿dónde está el cordero? No le dijo a Abraham, tú vas a hacer el cordero, sino le dijo, Dios se proveerá de cordero. Todo el Antiguo Testamento, el cordero, fue profetizado. Y todos esperaban ver y conocer ese cordero, que no lo conocían. El Mesías, el deseado de las naciones, el que había de venir, todo apuntaba al Mesías. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento que nosotros somos privilegiados porque nosotros hemos conocido el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. A aquella provisión que todos los del Antiguo Testamento querían conocer pero no pudieron, a nosotros se nos ha sido revelado de par en par, porque el velo fue rasgado de arriba abajo y podemos contemplar la hermosura de nuestro Redentor plenamente. Pero ellos no lo entendían. Aquel que estaba, el unigénito que estaba en el seno del Padre, le estaba dando a conocer, dice Juan 1. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Pero su primo, cuando lo vio, dijo, este es. Si es tu primo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si es un hombre. Ese es el plan de Dios. Para los griegos la cruz de Cristo es una locura. Para los gentiles, el Todopoderoso, si había que redimir, tendría que venir un gran caballo blanco haciendo más señales y prodigios que hacen los magos esto por los medios de ficción. Pero un hombre, para los judíos, y además un hombre del cual se burlan, un hombre que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que le desechamos y escondimos de él su rostro, menospreciado. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? ¿Y qué dice la Escritura? Ese es el Mesías, el que Dios ha provisto para ser el Salvador del mundo. En el monte de la provisión, nuestro Señor Jesucristo proveyó nuestra gloriosa salvación para que tengamos comunión plena y perfecta por toda la eternidad con el Señor. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham su altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una palabra de Isaac. Dios no se avergüenza, sino que Dios se alegra de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de todos nosotros. Bendito sea su nombre, porque todos le hemos respondido en fe a aceptar la gloriosa salvación que Él nos está ofreciendo en su pura gracia, pero nosotros la hemos recibido. Isaac claramente representa al Hijo. Hijo, tú hoy vas a ser sacrificado. Imagináis un señor mayor en lo alto de un monte, con un muchacho entre 17 y 37 años, lleno de vigor. Cuando escucha aquello, indudablemente, ¿qué podía hacer? Indudablemente. Pero él conocía su historia. Él conocía que había nacido providencialmente, que era el hijo deseado, que era el hijo de la promesa, el hijo de la libre, el hijo de Dios. Dios ha permitido que yo haya nacido, podría haber permitido que no naciera. Yo estoy aquí para lo que Dios quiera. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad.
es necesario que tú seas atado. Porque todos a los que nosotros amamos están atados por ligaduras de impiedad, por el enemigo, que el Señor los reprenda, que no los suelta. Tú tienes que ser atados para que ellos sean desatados. Tú tienes que ser quebrantados para que ellos sean sanados. Tú tienes que morir para que en tu muerte venzan la muerte y ellos puedan vivir. Él se puso voluntariamente sobre el altar. El padre extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Lo llevó hasta el límite. En un sentido figurado, Abraham había sacrificado a su hijo, desde un sentido figurado le volvió a recibir. Hemos leído en Hebreos. Pero nuestro Señor Jesucristo no llegó hasta el límite. No fue figuradamente. Él llegó hasta el final. Y porque Él entregó completamente su vida, completamente todos nuestros pecados pueden ser redimidos. Dios conoció lo que experimentó de parte de Abraham. Claro que Dios conoce una idea, pero cuando habla de conocer es un verbo que también tiene otra acepción. Cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo, es un término más íntimo. Dios conoció la fe de Abraham, igual que Dios conoce y quiere conocer una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Y después de probarlo, dice la Escritura, el versículo 13, que alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos. ¿Cómo estarían los ojos de Abraham? Con temor cuando escuchó la voz de Dios. Con temor y temblor. Pero entonces, cuando escuchó la voz de Dios, pudo levantar sus ojos. Igual que el Salmo 3 pudo levantar nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza estaba afligida, nuestra cabeza estaba humillada, nuestra cabeza estaba siempre hacia abajo por el pesar de la carga del pecado. Pero ¿sabéis qué fue lo último que el Señor hizo cuando estaba en la cruz del Calvario? Él bajó la cabeza y entonces entregó el Espíritu. Y porque Él bajó su cabeza, nosotros podemos levantar la nuestra. Y no solamente levantar los ojos y la cabeza, sino que todo nuestro ser será un día levantado para la gloria del Señor. Igual que Él fue levantado de la tumba. A sus espaldas había, no lo veían, un carnero que fue ofrecido en aquel lugar. Y llamó Dios su nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es casi lo mismo que Dios lo había dicho antes. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, Dios le había dado una palabra a Abraham, Dios le había dado una promesa, se denomina. Pero ahora Dios interpuso un juramento. No pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Abraham, lo que te he prometido ahora, te juro que te lo voy a dar.
para que no quede ninguna incertidumbre de duda, ni para ti ni para ninguna generación, que lo que he prometido hacer contigo lo voy a hacer. Da un matiz más, que tu herencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y esto canta de la iglesia cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No vayamos con la cabeza agachada porque el enemigo está a la puerta. Vayamos con la cabeza levantada porque nuestro castillo es fuerte, nuestra roca es poderosa y el enemigo se sujetará ante la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nosotros somos los soldados, los sirvientes del Señor. Amén. Amén. Terminamos. Volvió Abraham, 19, a sus siervos y se levantaron otra vez y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Se levantaron. La fe, dice la primera de Pedro, como empezó diciendo, que es probada como el oro. ¿Abraham aprobó o suspendió esta prueba? Aprobó. ¿Qué dice la Escritura cuando la fe es probada y aprobada? En ese texto de 1 de Pedro 5:7, para alabanza y gloria y honra del Señor cuando Él sea manifestado. Eso es lo que su pueblo está esperando, que el Señor sea manifestado por segunda vez. Y estamos esperando a Cristo y en medio estamos sufriendo la prueba, pero en medio de la prueba le estamos dando gloria y honra al Señor como Él es digno y merecido.